chicos, buenos días, ¿cómo están? Bien, más o menos. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, ahí te escucho. Bueno, listo, gracias. Creo que el único que me falta por compartirle nota es a Julián. Me quedé esperando el video, el mapa, pero no lo encontré. Entonces eso afectó, pues, significativamente tu nota. Espérame, ya te comparto entonces el consolidado. Y no, profe, a mí lo del foro me cogió mal parado. Yo nunca pensé, me imaginé esa actividad. Sí, no sé, pero mira que muchos, no sé, muchos estudiantes nunca revisaron las primeras semanas, no sé qué pasó, si hubo como dificultad ahí, o qué, o no sé, llegaron Sí, con, yo nunca supe esa actividad. sí, todo, cada semana tiene su actividad. Entonces era un foro y no era tan complejo contestar el foro. Bueno, entonces, denme unos segundos, ya les comparto esta. Profe, ¿cuál foro? Me dejaste pensando. La semana 1, en la semana 2 había, en la semana incluso creo que 3 había. Ah, fue madre, yo no sabía, profe. Yo el único foro que respondí fue que dijiste que escribir que totalmente parcial. No, Escribiéramos. el foro ese que calificó la profe creo que fue qué expectativas tenían de esta clase, que fue de la semana uno. Ajá, así es. Sí, sí, Ustedes sí, sí lo sí. hicieron, ¿no? Yo la verdad Sí, lo no sé hice. esa actividad cómo salió. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, y digamos que hubo bastantes estudiantes también que llegaron sobre la semana 2 o 3, pero, o sea, hicieron de cuenta como si desde ahí contaran sus actividades, y no, tocaba revisar el foro de la semana 1 y de la semana 2 al mediodía. Entonces, pues, imagínense. Esperen que ya está abriendo el archivo para que, porque no tengo el número de celular de Julián. Pues creo que ahí alcanzan a ver todo, ¿cierto? El consolidado. Igual pues busqué a José y a Andrés para compartirles el archivo. Porque creo que no tenemos grupos, ¿o sí? No, aún no tenemos grupo. No. No sé si Julián está por ahí, ¿será que sí está? Hola, profe, sí. Qué pena contigo, lo que pasa es que ya voy camino a la casa. Entonces, me queda un poquito picadito ahí. Ok. ¿Y si alcanzas a ver tu nota? Dime. Que si alcanzas a ver tu nota. Oh, espérate, profe, freno un momento. Sí. Me quedé esperando el video de la socialización y el trabajo final. No aparecieron por ningún lado. Oh, sí. Sí, profe, la verdad, sí, cuando me acordé ya no lo envié. Oh, uy, 293. Oh, sí, qué Sí, yo bajito. quedé también ahí Qué bastante cabizbaja, bajito. porque pues esperé hasta qué horas, hasta el lunes más o menos. Yo dije, bueno, de pronto tiene dificultades ahí en la subida y eso, pero no, nunca aparecieron, entonces ni modo. Listo. Bueno,
Entonces ahí en relación a las notas, teníamos un compañero que llegaba el día de hoy, pero pues no sé qué pasó, no ha llegado. Eh, que hizo pues hasta hace 1 o 2 semanas su matrícula, entonces, bueno, ni modo. Bueno, entonces les cuento la dinámica de este segundo y tercer corte. La idea, bueno, como yo les dije al inicio del semestre, la idea es que no queden tan cargados con las actividades, ¿sí? La idea es hacer una sola, pero que tenga varias entregas y con eso ustedes van avanzando conforme, pues, obviamente, a la evolución del trabajo. Andrés, y para poder dar un producto, ¿sí? La idea es que este semestre trabajemos un producto investigativo, ¿listo? ¿Ustedes han hecho alguna vez revisión bibliográfica o revisión sistemática? ¿Lo han visto o no? No, profe, no. Con ese silencio sí, creo que no. Bueno, les voy a contar entonces de qué se trata. Un artículo de revisión bibliográfica, pues digamos que como su nombre lo dice, tiene que ver con la lectura, el análisis de los resultados y las conclusiones de antecedentes o de otras investigaciones. ¿Mm? ¿Qué hace uno como investigador? Obviamente, pues leer de una u otra forma esa información con respecto a una temática, relacionándolo con un objetivo y obviamente pues con el análisis de unos resultados que se obtuvieron bajo esa revisión, ¿no? Y unas conclusiones. Es a grosso modo lo que pues quisiéramos empezar a indagar específicamente para este segundo corte. Me gustaría que pronto dentro del análisis trabajáramos un tanto el liderazgo. Creo yo que Andrés tendría ahí un tanto de ventaja, porque pues él en su trabajo de grado está investigando acerca también de este módulo, ¿sí? Entonces tendrías ahí un poquito de ventaja. ¿La idea cuál es? Que cada uno elija una temática, no importa si es sobre la misma, vamos a tener diferentes hallazgos, ¿sí? Y eso pues también es interesante. Ya les voy a mostrar entonces qué es una revisión bibliográfica. ¿Dónde me abrió? Acá está. Usted. Bueno, entonces, bueno, la idea es compartirles este artículo, ¿sí? Sin embargo, ¿para qué sirve entonces un artículo de revisión? Primero, acá nos comparten, ay, bueno, es que esto está muy pequeñito. Acá nos comparten los objetivos. Entonces es resumir información, es identificar aspectos significativos y relevantes de un tema en específico, identificar las aproximaciones teóricas que hay abordadas en ese tema. Conocer también las variables o el método que utilizan para abordar ese tema, proporcionar información amplia, ¿cierto? Sobre un tema, digamos que esas grandes revisiones sistemáticas que dan cuenta de bueno, como lo dice su palabra, de la revisión de muchos artículos en torno a una sola temática, ¿cierto? Hay revisiones bibliográficas o sistemáticas de 50 artículos, de 100 artículos, ¿cierto? Todo depende, digamos que de la dimensión y de los investigadores. Con respecto también a los criterios de búsqueda de esos artículos o de esas investigaciones. Bueno, proporciona información, ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo a las personas que de una u otra forma están indagando sobre una temática, ¿no? Sabemos que cuando
nos referimos muchísimo a los libros, pues obviamente tenemos que hacer una contextualización de los libros y poder llegar a la temática. Pero estas revisiones o estos artículos nos ayudan a identificar una teoría, ¿no? Por lo general siempre está ubicada en la introducción de estos artículos y eso ya nos ayuda a identificar, obviamente, la base para nosotros, ¿cierto? De una u otra forma trabajar sobre esa temática. Bueno, ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? Ayuda al lector a preparar comunicaciones, clases, protocolos, contribuir a superar las barreras idiomáticas, ¿no? Muchos de los artículos que nosotros revisamos están en otros idiomas, ¿no? Y al hacer esa conversión, pues, o esa traducción, pues enriquece nuestra investigación y dos, contribuimos a otros investigadores, a otras investigaciones posteriores respecto a esa percepción, ¿no? De esa traducción de los artículos, ¿sí? Entonces es súper importante de una u otra forma este objetivo con relación a que nosotros podamos hacerlo desde el aula de clase, ¿sí? Miren que algo que pasa muchísimo en el coaching, que no sé si les he mencionado, tiene que ver con esa construcción o esa base investigativa, teórica, ¿cierto? Que obviamente es criticada, incluso yo que estudio neurociencia, ¿cierto? La neuropsicología, porque muchas de estas prácticas o de estas estrategias utilizadas en el coaching son criticadas por su esencia misma, ¿no? Obviamente, ustedes saben, y a lo largo de las temáticas lo hemos visto, el coaching está basado en estrategias psicológicas. ¿Mm? Sin embargo, la neuropsicología, o bueno, digamos que las neurociencias están basadas más en la determinación de los cambios, ¿cierto? A nivel físico, fisiológico, químico, ¿no? Realmente de las estructuras a nivel cerebral. ¿No? Entonces, ¿qué tanto contribuye el coaching con respecto a a esta forma, ¿no? De entender un tanto el ser humano, ¿no? Entonces, miren que ahí hay ya controversia, ¿no? Entonces, coaching versus, obviamente, pues estas neurociencias. ¿No? Incluso el coaching tiene muchas raíces de la neurolingüística, pero aún así, pues está siendo bastante criticado. ¿No? Entonces, miremos a ver qué tanto hay en relación, obviamente, a estas prácticas, a lo que contribuye el coaching, ¿cierto? Y obviamente porque es tan utilizado en el ámbito deportivo. ¿Listo? Porque pues es allí donde de una u otra forma nos atañe. No, nunca puedo hablar con esto. Ahí sí funciona. ¿Sí? Gracias. Pues yo lo voy a sacar. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, señora. Ah, Sí, profe. listo, súper. Bueno, eso es como el objetivo para poder de una u otra forma plantearles este componente práctico de nuestra asignatura. ¿Listo? Yo sé que cuando nos dicen investigación como que torcemos los ojos y no es tan del gusto, ¿cierto? Específicamente de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos como esa afinidad, no nos han inculcado, ¿cierto? El hábito de investigar, sino que de una u otra forma como que le tenemos tedio debido a que pues este tipo de investigaciones y este tipo de elaboración de artículos y de informes tienen que ver más con otros pasos un tanto más complejos como el proyecto de grado, por ejemplo, ¿cierto? Incluso algunos de ustedes realizaron proyectos para graduarse del bachillerato. Bueno, en fin. Y el tema de investigación a veces es un tanto pues complejo. ¿No? Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio bastante significativo porque le vamos a dar peso a la asignatura, le vamos a dar peso también, obviamente, al coaching deportivo, ¿sí? Y qué tan esencial e importante es. ¿Listo? Y obviamente, pues de aquí vamos a sacar nuestras notas para el segundo y tercer corte. ¿Por qué de los dos cortes? Porque obviamente esta investigación necesita de tiempo, de leer,
¿cierto? De analizar y poder redactar esas ideas o esos pensamientos que logramos abstraer de los artículos. Entonces, ¿qué necesitamos para poder de una u otra forma elaborar esa revisión? Entonces, obviamente yo debo tener claro unos objetivos, ¿sí? Esos objetivos pues van, ¿cierto? De la mano de los objetivos generales de una revisión. Entonces, ustedes quieren, voy a ponerles un ejemplo, quieren dar cuenta del fenómeno del liderazgo en, en entrenadores, que es como lo más utilizado, ¿cierto? Como lo más investigado. Entonces, ustedes van a ir más allá de pronto del liderazgo en entrenadores, pero lo van a poner en un ámbito más específico. Entonces, bueno, digamos que el fútbol tiene gran campo de acción, sin embargo, podemos mirar otra modalidad deportiva o otro deporte, ¿no? O el liderazgo, no sé, en entrenadores paralímpicos, ¿no? Digamos que este boom que tiene hoy en día, obviamente, pues la participación de este tipo de técnicas y estrategias en otros ámbitos que no son los convencionales, ¿listo? Eh, que después de plantear, entonces, ¿qué quiero investigar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo le quiero mostrar al lector? Entonces, vamos a hacer una búsqueda, ¿cierto? De la bibliografía. Entonces, yo debo tener bases de datos, eh, digamos que la universidad nos dan algunas bases de datos, nosotros tenemos acceso libre también a otras bases de datos, digamos que Google Academics, ¿cierto? También es fuente de documentación. ¿No? Hay algunos repositorios de universidades que están abiertos a todos, ¿cierto? Y pues obviamente de allí también podremos descargar algunos artículos. ¿No? Debo establecer una estrategia de búsqueda, ¿sí? No es solo pues escribir en Google, ¿cierto? Liderazgo entrenadores paralímpicos, no. De una u otra forma tengo que realizar una estrategia específica para poder encontrar esos artículos, ¿sí? Nosotros a veces nos casamos con esas tres palabras, ¿no? Que están ubicadas en el orden en que creo yo que, que de una u otra forma me van a dar respuesta, ¿no? Entonces yo a veces tengo que hacer otro tipo de análisis y otro tipo de búsquedas. Por ejemplo, paralimpismo y liderazgo, ¿sí? Y no tengo los entrenadores. De pronto dentro de las investigaciones, pues está relacionado todo el contexto del entrenador, ¿sí? Entonces miren que es bastante importante también establecer esa estrategia de búsqueda. Debo tener unos criterios de selección de documentos, ¿sí? Pueda que de esa primera búsqueda me hayan salido 20 documentos, ¿sí? Pero de los cuales tengo que rechazar algunos porque no tienen de una u otra forma una teoría, no tienen resultados o no manejan, digamos que la figura del entrenador, que es para mí pues importante porque es lo que establecí como objetivo. ¿Sí? Y tengo que rechazarlos. Entonces, de la búsqueda que realicé, ¿cierto? En las diferentes bases, no sé, revisé 50 artículos revisados, no tienen que leerlos. Ustedes con el resumen, ¿cierto? Del artículo ya pueden empezar a clasificar si realmente sirve o no sirve su artículo. ¿No? También se pueden identificar si sirve o no sirve un artículo con las conclusiones, ¿sí? Obviamente digamos que el contexto, pero con el resumen está todo. Y las palabras claves, ¿no? Los resúmenes por lo general en la parte de abajo aparecen unas palabras claves. Allí también, digamos que de una u otra forma les va a dar información con respecto a lo que contiene ese artículo. ¿Sí? Si ustedes ven que tiene que ver más con los valores y no con el liderazgo, entonces ustedes dicen no. Digamos que se buscó, ¿cierto? Se tuvo en cuenta, pero es rechazado porque no tiene el contexto del liderazgo. Entonces, de esos 50, ustedes revisaron y solo les sirvieron 20. ¿No? De esos 20 tuvieron que hacer, digamos que de una u otra forma, el contexto de los resultados, ¿cierto? Y de pronto el contenido que ustedes quieren indagar, ¿sí? Entonces, de esos 20 les quedaron 10. ¿No? Con esos 10 vamos a armar nuestra revisión bibliográfica. ¿Listo? Luego vamos a hacer una organización de la información y por último
pues pasamos o procedemos a hacer la de redacción del artículo. ¿Alguien quería hablar? Señor. Yo, profe, una pregunta. ¿Tiene que ser de algún tema en específico o solamente podemos abarcar un tema en general que veamos con relación al coaching? O sea, digamos, Sí, pueden elegir cualquier, no, el tema que deben socializar o de una u otra forma deben elegir está dentro del contexto del coaching deportivo, las temáticas que tiene el DEA, ¿sí? En esas, consiste en esas. Porque de pronto, pues, no sé, ¿a qué te referías de pronto con otra temática en general? no, digamos una temática en la cual se vea de pronto un déficit de lo que hablamos del coaching. Entonces, no sé, de pronto en colegios o en alguna cosa así, una vaina así. Pero entonces si toca tener una temática como tal, pues para eso, para especificar, porque no tenía claro eso. Ah, bueno, o tú puedes también investigar sobre las limitaciones del coaching. Sería un tema bastante interesante para, pues, indagar qué resultados obtendrías de esas investigaciones. A mí me parece súper interesante el tema de las limitaciones del coaching. Ah, bueno, profe, entonces ya tengo tema. Sí, ya lo tendrías y me parece genial porque pues ahí tú vas a mirar, bueno, lo que dice la profesora, ¿cierto? Tiene que ver de pronto con esa mirada crítica de lo tangible, ¿cierto? O la contraposición tiene que ver con, no sé, con otras ciencias o realmente con la misma psicología, con los choques que hay con respecto a cómo se manejan las emociones o la inteligencia emocional, ¿sí? O sea, sería súper interesante, digamos que el tema de las limitaciones del coaching. Bien. Bueno, vamos para eh, otra partecita que es súper importante y es saber cuáles son las partes de esa revisión o de ese trabajo que tengo que entregar. Entonces, una primera parte es la introducción. Obviamente yo voy a tener un resumen, ¿cierto? Un resumen que le va a decir a mi lector de qué se trata esa revisión. Luego viene una introducción en las cuales vamos a definir vamos a hacer una contextualización y vamos a definir unos objetivos, ¿sí? En el cual pues está explícito realmente lo que queremos con esa investigación, ¿sí? Y es exponer, es informar, es analizar, ¿cierto? Una temática súper puntual. El método. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Qué utilizamos? Una búsqueda bibliográfica. Obviamente vamos a identificar qué tuvimos que hacer, ¿no? Yo elegí tales y tales bases de datos de las cuales se recolectaron tantos artículos, se revisaron estos, tuvimos en cuenta pues unos criterios de selección en los cuales de los 50 que teníamos solo nos quedaron 10 porque se excluyeron estos por tales y tales motivos, estos por tales y tales motivos. Esta recuperación de la información son, no sé, otras revisiones eh, sistemáticas o bibliográficas o la recolección de algunos apartados de tales libros, bueno, en fin. Evaluación de la calidad de los artículos seleccionados. Digamos que todavía no conocemos como esa clasificación, ¿cierto? Sin embargo, vamos a dar cuenta de que tengan un sentido o una base fundamentada, ¿cierto? Específicamente desde lo científico, ¿sí? Que sean investigaciones. Análisis de variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos, pues muchos de los artículos que nosotros vamos a encontrar tienen que ver con un corte descriptivo, cualitativo, entonces pues digamos que estos aspectos de estos resultados que son un tanto más medibles, pues no los vamos a encontrar. Sin embargo, si los tienen, hay que hacer un buen análisis de las conclusiones y de los resultados de esas investigaciones. ¿Listo? Vamos a abordar entonces en el contenido, ¿cierto? Porque no es solo leer, sino que vamos a analizar, ¿sí? Entonces en ese análisis vamos a poder dar cuenta que de esos 10 artículos, 5 refieren que hay una teoría de liderazgo, otros nos van a decir que es importante la figura del entrenador en ese liderazgo, ¿cierto? Digamos que este mundo paralímpico, o vamos a encontrar que el paralimpismo fue el que de una u otra forma determinó el liderazgo,
¿cierto? En sus entrenadores. Bueno, en fin, ustedes pueden encontrar infinidad de resultados con respecto a esas revisiones. ¿Listo? Y obviamente ahí ya podemos armar una discusión, ¿cierto? Entonces, miren qué tal autor dice esto, pero este dice que no, no tiene nada que ver. Y allí vamos armando entonces, por último, unas conclusiones. Y bueno, y obviamente pues vamos a poner nuestras referencias, que son de dónde sacamos todas, ¿cierto? Esa información, de dónde sacamos toda esa información. Listo. Bueno, eso es a grosso modo lo que vamos a trabajar cada una de las sesiones de clase. ¿Listo? Yo en el Moodle les compartí. Ay, acá no lo tengo. En el cronograma, más o menos, digamos que la propuesta de las entregas. Denme un segundito. Es que la universidad ya no puede volver a entrar normal porque es... Ahora sí, ya apareció. Es que antes no aparecía. Creo yo que le estaban como actualizando y no apareció. Profe, qué pena una preguntita. Yo quería preguntar, ¿tú Señor. subes el video de la clase, tú lo subes el mismo día? Pues No, a veces, sí, a veces me demoro en subirlo. es que lo Trato de que pasa hacerlo es el que mismo día, pero no. a veces yo, o sea, como te digo, yo me transporto hasta la casa y todo, y pues yo llego a buscar el video para repasarlo nuevamente, pero a veces no lo encuentro el mismo día. Sí, no, el mismo día no, toca que revises al siguiente, porque a veces no tengo buen internet y se me demora demasiado en descargar y subir a YouTube y ya, pues, digamos que cuando los subo, por lo general es el otro Ok, día máximo, ¿listo? Listo. Bueno, sin embargo, cualquier cosa me escribes. Yo no, bueno, no sé por qué no tenemos el grupo, no se armó desde el inicio, pero bueno. Listo. Entonces en el Moodle yo les compartí donde dice la pestaña, esperen, regresar. Les compartí un cronograma general que está acá ubicado. ¿Cuáles serían entonces esas entregas? Entonces la idea de hoy es tener de una u otra forma ¿sí? La propuesta de trabajo, que es la investigación, ¿cierto? Y el diseño que debemos empezar a investigar. Bueno, no, la temática y los objetivos en los cuales vamos a trabajar, ¿cierto? E investigar. Y obviamente esto va bajo unas entregas entre el segundo corte y el tercer corte, ¿sí? Para tener una sesión de socialización de esas investigaciones, ¿listo? Como les dije de pronto con respecto al mapa mental, cada entrega tiene un valor significativo, ¿cierto? Pues obviamente para ese porcentaje final. Y obviamente pues les compartiré el día de hoy ese cronograma de entrega y la idea es que sepan y ustedes tengan claro qué es lo que vamos a trabajar semana a semana. ¿Listo? Bueno, preguntas o inquietudes hasta ahí. ¿Ninguna? ¿Clara como el agua? Pues se ve duro, pero no. No lo vean duro. Es muy, muy fácil. ¿Qué es lo más duro que tienes que indagar? La temática, una temática que te guste, que te agrade, que tú sepas que vas a de una u otra forma identificar esas variables, ¿cierto? O, bueno, las variables no, las temáticas o las palabras claves
para poder realizar esa investigación. ¿Mm? Eso es lo más duro, José. Internet nos da la posibilidad de obtener muchísima información, ¿sí? Y de allí vamos a sacar entonces una investigación de esa información que nos ofrece. Si necesitan asesorías, tutorías, ustedes saben que tenemos un tiempo de componente autónomo que podemos utilizarlo para realizar ese tipo de actividades. ¿Mm? Bueno, listo. Entonces, pues esa parte era un tanto lo que me interesaba compartirles, socializarles, eh, para que se dispongan, ¿cierto?, a realizar esta actividad. ¿Listo? Práctica. Bueno. Hola Gerson, buenos días. Bienvenido. Hola, profe, buen día. He tenido poquitos problemas con la red y he entrado y salido varias veces en la clase. Sí, no te preocupes. Sí, sí. Bueno. Entonces, coaching. Se me olvida que este está en qué? En alemán. Bueno, ustedes saben que muchas de las temáticas que estamos viendo en el coaching, pues rompen un tanto con lo convencional, ¿no? Entonces hoy vamos a ver algo que algunos referentes teóricos eh, nos, nos comentan, la utilizan como estrategia, de una u otra forma, es bastante, un tanto intangible. Es decir, solo la búsqueda de cada uno de nosotros o ese rol de gestión o esa autoeficacia la va a encontrar. Y es el tema de la paz interior. ¿Mm? ¿Qué entienden ustedes con paz interior? ¿O qué es para ustedes? ¿A qué les suena? ¿O a qué lo asemejan? ¿O a qué le dan realmente ese significado de paz interior? ¿Me ayudan a leer? ¿O alguien levantó la mano? Es que no sé. Si alguien levantó la mano, pues puedes hablar. Si alguien escribió, ayúdenme a leer qué escribió. En la parte de paz interior, profe, yo lo veo más como el equilibrio de las emociones que uno tiene en determinado momento. Uh-huh. Ok, bien. ¿Alguien más? Profe, ¿cuál es la pregunta? Es que estoy en la calle, voy en la bicicleta, a ver si te puedo responder. ¿Qué es paz interior? ¿Qué es para ti paz interior? ¿O a qué se refiere? ¿A qué se asemeja? Profe, pues para mí la paz interior tiene que ver digamos que con lo tranquilo que uno se pueda llegar a sentir, ¿sí? Entonces, digamos, si la persona se siente libre y tranquila consigo misma, consigue eso, la paz interior. O sea, la paz se la da a uno mismo, no se la da a otra persona, sí, sino uno mismo, la tranquilidad. Sí, profe, yo pienso lo mismo, pues es como sentir esa tranquilidad uno mismo, de que de pronto ha hecho sus cosas bien, tiene todo bien, de que todo le fluye bien y que no le debe nada a nadie. Eso es como más o menos lo que de pronto quiere decir la paz interior. Ajá, muy bien. Entonces, para sentir esa paz interior, si de pronto ustedes no se habían referido un tanto a esta temática, Timothy Galway
¿cierto? El padre entonces como del coaching deportivo y del coaching empresarial, eh, dice que solo se necesita voluntad. ¿Mm? La voluntad es limitada, ¿sí? Entonces, esa capacidad que tengo yo para tener iniciativa frente a una tarea, ¿mm? Lo que les decía, es limitada, ¿sí? Algunos de nosotros la tenemos tan limitada que dejamos que otro tipo de estímulos relevantes, ¿cierto? De los ambientes o de las diferentes situaciones le ganen a esa voluntad y resultemos haciendo otro tipo, ¿cierto? De actividades o de cosas. Entonces, pues bueno, tiene un componente bastante psicológico. ¿Mm? Sin embargo, pues digamos que estas referencias están tomadas en uno de los congresos que realizó el coaching, Expo Coaching, ¿cierto? A nivel Iberoamérica, y es con respecto a cuáles son los componentes de esa paz interior. ¿Mm? Entonces, la pacificación se construye desde el interior, ¿cierto? Desde el ser. ¿Mm? La esencia misma o de una u otra forma lo que ustedes decían. Solo y cada uno de nosotros conoce cuál es ese ser, la esencia de ese ser, ¿Mm? El contenido de ese ser. Desde esa postura, cuando se encuentra esa paz interior, ¿cierto? Puedo reconocer paz en los demás. ¿Mm? Entonces, en este orden de ideas, pues digamos que Timo te dice, la paz no tiene nada que ver con las guerras, ¿cierto? Incluso estas se podrían acabar, pero seguirán existiendo en el corazón de la humanidad. ¿Mm? Solo la paz lleva a la paz. ¿Mm? La paz no es solo sí, como ese símbolo de la palomita volando, ¿cierto? El de la paloma blanca volando, sino que refiere o contiene una serie de aspectos de valores internos y obviamente de valores externos, de todas las, digamos que de los autos y con relación a los demás. eh, y obviamente, pues si ustedes dicen, bueno, paz, a qué, o el sinónimo paz, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar allá todo el tema de tolerancia, todo el tema de respeto, de honestidad, ¿cierto? Y este tipo de aspectos que si ustedes, bueno, ahorita no lo tengo acá, denme un segundito. Pero, miren eso. Pero nosotros pareciera que solo tuviéramos allí 5 o 6 valores, ¿sí? Yo les pregunto, denme una lista de los valores que los definen. Ustedes van a referirse a 5 y máximo 10, ¿cierto? Sin embargo, eh, hay una escritora, no sé si se llama Marta Nussbaum, bueno, que clasifica los valores dependiendo también de ese rol social que tenemos. Entonces hay unos valores estéticos, hay unos valores religiosos, hay incluso unos valores jurídicos, unos militares, ¿sí? A los que nosotros de una u otra forma eh, estamos relacionados con ellos. ¿Mm? Entonces miren que la paz no es solo de una u otra forma equilibrar, sino que también hacer énfasis, ¿cierto? O retribuir a esos valores, tanto internos como externos. La paz, ¿cierto? Interior, hace de una u otra forma referencia a esa conciencia interior. ¿Mm? Entonces se debe encontrar primero en cada ser humano antes de querer, ¿cierto? Que otros la busquen. Todo el mundo quiere que los demás hagan la paz, pero nadie mira primero dentro de sí mismo. ¿Mm? Eh, yo les decía que el coach no es como tal, de pronto como ese psicólogo o como ese rol de psicólogo, sino que de una u otra forma es ese agente externo eh, que contribuye a unos factores, ¿cierto?, de búsqueda interna, ¿sí? Pero solo la persona misma o quien es el coachee, que es el que está recibiendo, ¿cierto? Aquellos apoyos significativos, ¿sí? De una u otra forma encuentra los resultados, ¿sí? O sea, él gestiona, eh, retribuye pues a esos tips, a eso que me está indagando, ¿cierto? Mi coach, pero pues soy yo
el que encuentra esos resultados, ¿sí? Si de una u otra forma estoy bastante contaminado por esas creencias, por esos tabús, por esas barreras, esas limitaciones, pues si no trabajo en ellas, si realmente no restablezco como ese campo, ese mapa, ¿cierto? De mí mismo, pues es un tanto complejo encontrar, ¿cierto? Esa conciencia y esa paz interior, ¿sí? El logro o el resultado, ¿cierto? Final de un proceso de coaching tiene que ver con la paz interior. ¿Mm? Entonces Galway, creador del concepto del juego interior, habla sobre unas técnicas para poder lograr un buen revés, ¿cierto? A nivel, digamos que deportivo, agarrar la raqueta y lograr un ace, ¿cierto? No solamente para jugar tenis, sino llevándolo metafóricamente o llevándolo, digamos que al terreno real, ¿sí? Con un significado superior desde la perspectiva de la mente, de la conciencia y de la inteligencia emocional. ¿Mm? Hay diferentes teóricos del coaching, bueno, digan, bueno, no tanto los bueno, teóricos, pero sí autores que son bastante relevantes y que incluso nos comparten un tanto de esas reflexiones y de cómo lograron identificar el éxito a nivel personal a través de sus libros, ¿no? Hay algunos casos de éxito que, que comparten como esas fórmulas, ¿no? Y muchos tienen un sustento fundamental en el liderazgo, ¿cierto? O sea, cómo tomo las riendas de mi vida. De hecho, muchos libros tienen ese título, ¿cierto? Para poder de una u otra forma llegar a ese éxito, ¿sí? A establecer esa paz interior, a restablecer un tanto después de tantas oleadas negativas y que de una u otra forma golpearon esa vida, ¿sí? Y obviamente restablecer un tanto ese componente que a veces nos hace muchísimo mejores, por decirlo así, ¿sí? Obviamente pues en el terreno deportivo pasa igual. Yo veía que día a estas chicas que hicieron, que empezaron a hacer sus demandas, bueno, sí, eh, por el abuso de sus entrenadores. ¿No? Digamos que la forma en que se refirieron, escuchándolas un tanto, eh, tienen que o tuvieron que haber hecho un trabajo a nivel emocional bastante fuerte, porque no se quebraron tanto en lo que decían, ¿no? Habiendo sufrido, ¿no? Este tipo de abusos. Entonces, miren que no solo supone unos aspectos psicológicos, ¿cierto? Una fortaleza mental, sino que depende también de qué tanto he trabajado yo en esa inteligencia emocional, en esa conciencia, ¿cierto? De la única vida que tienes, de la única estrategias para poder resolver, ¿cierto? Esos problemas o esas situaciones. Entonces Galway destacó que un coach debe reconocer que más importante, ¿cierto? Que lo más importante en un proceso de aprendizaje es la experiencia que cada coach o cada cliente aporta en su crecimiento personal. Por eso necesitamos constantemente hacer una retroalimentación, ¿sí? Escuchar esa otra parte, si se entendió o no, ¿sí? El proceso que yo quiero realizar. ¿Mm? Eso es lo más importante. ¿Mm? Entonces, desde su experiencia profesional dio un giro cuando descubrió que las instrucciones para que las personas se convirtieran en excelentes jugadores de tenis generaban frustración, resentimientos, ¿cierto? Consigo mismo impedían que las personas sacaran ese brillo interior. Nosotros generamos a veces muchos mandatos, ¿cierto? O sea, enviamos muchísimas instrucciones. Somos muy buenos, ¿cierto? Dirigiendo. Somos muy buenos mandando, como dicen por ahí. Y pasa en todas las dinámicas, no solo en el ambiente deportivo. ¿Mm? Pasan incluso en nuestras relaciones personales. ¿Mm? Pero no hacemos esa contraparte que es la retroalimentación. ¿Sí? Y miren que esto tiene una esencia en la comunicación, en el lenguaje, en nuestro manejo de las emociones, ¿cierto? En la misma inteligencia de nuestra conciencia.
hay un dicho que dice, trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti, ¿cierto? Bueno, te trataran. En ese caso, pues obviamente tiene que ver con unas relaciones pues bastante recíprocas. Doy para recibir, ¿sí? Y eso es, o sea, a veces es complejo generarlo hábito, ¿sí? Porque nos envolvemos en esa dinámica, ¿no? Entonces envío información, ¿no? Pero no establezco entonces esa otra parte. Bueno, digamos que hay cuestiones de tiempo, hay cuestiones más de la dinámica de la situación. En el deporte, digamos que todo se necesita a veces hacer rápido porque no podemos esforzar tanto el cuerpo, bueno, por X o Y motivo. Pero miren que el éxito de estos aspectos del coaching deportivo necesitan de ese tiempo, ¿sí? Ayúdenme a hacer. Bueno, así que eligió como entrenador observar más, escuchar y preguntar en vez de dar instrucciones. ¿Mm? Y es el centro de su filosofía como entrenador en el aprendizaje de los individuos. ¿Mm? Entonces, con este método, Galway se ganó el título del padre del coach, ¿cierto? Bueno, no sé qué de pronto les dice ese GIF que ustedes ven ahí en la parte superior. ¿Qué pueden inferir de esa imagen? Bueno, ese GIF. Como una indicación directa, como que haga lo que le estoy diciendo y piénselo de tal la forma en la que yo lo estoy pensando que lo debería hacer. Sí, que con lo que me indicas, me estás dando información de cuál es tu percepción. Ah, pero me gustaría escuchar otra percepción, a ver qué. Muy directivo tú, eres muy directivo. ¿Qué más ven, José? No sé, que le está enseñando de pronto una imagen de, le está dando a conocer el árbol para que lo vea. El hombre ya o la otra persona ya lo asume, ya sabe que lo tiene en su cabeza. Ajá. Ya posiblemente cuando lo vea en otro lado va a reconocer que es un árbol. Como un aprendizaje. Bueno, ok. Bien. Algo así. Yo también me iba más por ese lado. Es como decirle a una persona vea un balón, él se imagina un balón, ya cuando lo vuelva a ver ya sabe que es un balón. Uh-huh. Entonces, de una u otra forma, pues esta segunda persona, ¿cierto? Ve, ¿cierto? Posiblemente escucha, ¿cierto? Pero hace una retroalimentación, la está imaginando, ¿cierto? O la está viendo, o tiene una representación mental de ella. ¿Mm? ¿Qué faltaría? Hacer la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, tendría que preguntar realmente, ¿cierto? ¿Cuál es el significado de eso que ve? ¿Mm? Pues pareciera que fuera un proceso un tanto complejo. Sin embargo, cuando nos habituamos, entonces hacemos el ejercicio completo. Entonces, miren lo que dice Timothy Galway en este congreso. Somos nuestro peor enemigo. El miedo hace que las personas se confundan y por ende no se reconozca el potencial interno, ¿sí? Que nos desenfoquemos y perdamos el verdadero sentido de la vida. Eso hace la competencia, eso hace la frustración, eso hace la ansiedad, eso hace la depresión, ¿sí? Que no logremos de una u otra forma ver ese objetivo, ¿no? A veces, yo les decía de pronto como en esas primeras sesiones, ¿qué queremos de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años? ¿No? Pero a lo largo de ese tiempo, ¿cuántas barreras debemos enfrentar? ¿No? Y entonces empezamos a desviarnos del camino, ¿cierto? Entonces, como vemos este bloque o esta barrera o esta limitación, ¿cierto?
más unas que ya llevo de una u otra forma, ¿sí?, ancladas, pues que es más fácil retirarme, ¿cierto? O pasar por otro lado. ¿Mm? Y no saltar, ¿cierto? O no realizar de una u otra forma alguna estrategia para poder demoler, ¿cierto? Ese objetivo, esa barrera, perdón. Entonces, existe una fórmula de desempeño que es equivalente a potencial menos interferencia. Entonces, miren que cómo posiblemente ustedes saltarían esta barrera, ¿cierto? O este bloque, ¿cómo lo harían? ¿Cómo saltaríamos ese bloque? Sí, Pues ¿cómo con ayuda ustedes de lo las manos harían? nos saltamos, nos cogemos de arriba y nos impulsamos. Sí, puede ser una estrategia. ¿Qué otra? Bueno, entonces él nos dice, el secreto consiste en manejar con asertividad la interferencia, ¿sí? Que se origina en la duda, el temor, la falta de credibilidad interna y en el manejo de las emociones para poder lograr los resultados anhelados. ¿Mm? Entonces yo tendría que primero soltar, ¿cierto? De una u otra forma, eh, pues lo que tengo anclado, ¿cómo se llamará? El ¿El qué? Eso es como una... No, se me olvidó el nombre. Lo que tengo anclado en el pie, ¿Grillete? ¿cierto? Sí, creo que sí. Para poder, ¿cierto? Incluso con el mismo, con esa... Se me olvidó el nombre. Poder romper el bloque, ¿no? O, pues obviamente lo que decía José, poder saltar, ¿cierto? Esa barrera. ¿No? Obviamente con ese artículo que es pesado, es que, espérenme, busco cómo se llama porque se me olvidó. Si no, no voy a poder. Sí, arropea, bueno, digamos que el grillete que se pone en los pies a los presos, sí. La erropea es la cadena. Dejémoslo en grillete, sí. Obviamente tengo que ser consciente, ¿sí? Ser un tanto racional de en qué se fundamenta a veces nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas, ¿cierto? Las limitaciones para poder de una u otra forma erradicarlas, eliminarlas o empezarlas a reemplazar por ideas o pensamientos que pueden ser más constructivos, ¿no? Pero entonces debemos tener pues un coach bastante, digamos que estratégico para que nosotros podamos llegar de una u otra forma a esas respuestas, ¿sí? No es fácil, a veces es difícil encontrar, ¿sí? Esos temores, ¿no? Entonces, durante años Galway se enfocó en el ámbito deportivo, pero solo en los 80s sus conferencias empezaron a trascender a la escena corporativa, ¿no? Que es un tanto lo que conocemos de la historia del coaching organizacional, y su fórmula de entrenamiento se convirtió en la mejor herramienta para poder cambiar, ¿cierto? Estas dinámicas a nivel gerencial, ¿cierto? Administrativo y obviamente de las organizaciones. ¿Mm? Bueno, esperen acá. En este congreso
que hizo Timothy Galway. Entonces se refirió pues obviamente a varios aspectos con respecto a esta paz interior. ¿Mm? El liderazgo surge en cualquier momento, ¿cierto? Pero cada individuo debe trabajar en potencializar sus talentos y cualidades para que aflore mejor, ¿cierto? Su yo. Entonces miren que no es que, ay, bueno, hay personas que son líderes, ¿sí? Bueno, nosotros en algún momento de nuestras vidas, en algunas situaciones de nuestras vidas, hemos sido líderes. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de potencializar, ¿sí?, ese tipo de actitudes, de creencias, ¿cierto?, en sí mismo. Ustedes, ¿qué ven en la imagen? ¿Cómo la pueden interpretar? Alguien escribió algo, veamos. Profe, estaba mirando la imagen. Si quieres, es que se fue la presentación. Sí, es que alguien estaba levantando la mano. No sabía Ah, quién bueno. era. Yo, Bueno, entonces Andrés y Gerson, que también quería hablar, sí. Ya. Profe, alcancé a ver, No, digamos espera. que como una boquita dando, como hablando y entrando a un oído, ¿sí? Sí, Entonces, pues, no sé, espera, vuelvo y la miro. bueno. Entonces, ya. Entonces, lo que yo pienso, profe, ahí es que, digamos que todas las personas ven lo que uno es, ¿sí? O bueno, le dicen a uno, a las personas, digamos, sus falencias y sus debilidades, todo, según la realidad de ellos, ¿sí? Entonces, las personas dicen las cosas como ellos las ven, como ellos las piensan, según la realidad que ellos tienen, ¿ya? O sea, Ujú. ¿cómo me explico yo mejor? Sí, Digamos que las personas hablan de los errores de los demás, pero de pronto no de los de ellos mismos. A eso quiero ok. llegar yo. Listo. Bien, Andrés. Sí, es coherente. Gerson, querías hablar. pues agregando lo que estaba diciendo el compañero, es por ejemplo cuando uno por querer hacer más, hace menos y piensa que está dando indicaciones, órdenes, objetivos de una forma clara y concisa, pero muchas veces el mensaje no está claro, las ideas están pues en nuestra cabeza de una forma, entre comillas, que podrían funcionar, pero no las sabemos comunicar a las personas. Ujú, así es. Entonces, cada persona es un mundo distinto, ¿sí? Entiende, ve, escucha, ¿cierto? Y expresa su mundo, ¿cierto? O su realidad de un modo distinto. Es complejo a veces las relaciones humanas por esto, porque estamos mediados por esas realidades. Yo no sé si les he dicho cuál es la diferencia entre lo real, ¿cierto? Y la realidad. Lo real es eso que está pasando aquí, que yo les estoy mostrando acá una imagen, ¿cierto? Eso es lo real para todos nosotros. ¿Cuál es la realidad? Ese componente subjetivo que le estoy dando yo a eso real, a ese hecho. Entonces, José estará pensando o tiene unos pensamientos distintos a lo que está viendo, esa imagen. Lo mismo para Julián, lo mismo para Andrés, ¿cierto? Y lo mismo para la docente. Esa es cada una de nuestras realidades, un componente subjetivo. Cada uno se va a llevar un aprendizaje distinto, ¿cierto? Después de esta sesión. ¿Sí? Para unos son aspectos irrelevantes que se van a olvidar, para otros fueron tan significativos que ya le dimos, ¿cierto? De una u otra forma, una huella de memoria ya en nuestro pensamiento. ¿Mm? Que si yo se las vuelvo a mostrar, es otro hecho, es algo real, ¿sí? Pero lo que piense cada uno de esa imagen, si la recuerda o no la recuerda, es su realidad. ¿Listo? Entonces hay un componente subjetivo allí. Todas las personas ven la realidad, ¿cierto? De acuerdo a sus lentes, ¿sí?
Estos están relacionados con las creencias, con las experiencias, con sus juicios y su concepción sobre la vida. Por eso hay muchas pruebas psicológicas que están basadas en lo proyectivo, ¿sí? En eso que hice yo el día de hoy. Les he dicho que basados en diferentes figuras, ustedes me digan qué ven, ¿sí? Y miren que unos, aunque ven, digamos que algo parecido, otros tienen diferentes formas de asociar esa información. ¿Cómo se quita cinta? Y obviamente la información que ustedes me dan es de una u otra forma como ustedes ven el mundo, ¿sí? Y eso es bastante interesante, ¿sí? De aquí en adelante ustedes pueden hacer ese tipo de análisis con respecto a las personas, ¿cierto? Que dirigen. Eso es un tanto la esencia a veces del componente psicológico, de la percepción, de la subjetividad, ¿sí? De lo complejo que es el ser humano. Bueno, entonces Timothy Galway dice que bajo ese estado interno, ¿sí? El juego se lleva a cabo en la mente del jugador y se juega con obstáculos como el miedo, la duda, la crítica, la culpa, la falta de concentración, el compromiso consigo mismo, la ausencia de confianza, ¿cierto? La falta de coherencia, las limitaciones y los paradigmas. Esos patrones que a veces nosotros heredamos de la misma cultura y que obviamente luchamos día a día con ellos. Pero también tenemos un campo exterior, ¿sí? Que se juega para poder superar esas barreras externas, ¿cierto? Como las personas también y las dinámicas de las relaciones interpersonales. Y obviamente pues porque nosotros nos enfocamos en esos resultados. El ideal es lograr un equilibrio entre las dos líneas, que pueden ser cortas o largas, dependiendo de la elección personal, ¿sí? Para poder volver un poco más estrecha, ¿cierto? O acortar esa brecha interna. Entonces, mire que tenemos, según Galway, ¿no? Y incluso, pues, bueno, no tengo el libro para compartírselos. Tenemos esos dos terrenos de juego. Cuando no hay un equilibrio entre ellos dos, pues fácilmente no vamos a tener esa paz interior, ¿cierto? O esa paz que queremos en otros. Por eso yo les decía, para que tú puedas ser un buen coach, para que generes esas estrategias especializadas, para que entiendas un tanto al coaching, pues yo debo trabajar en mí mismo, ¿cierto? Inicialmente. Y esto no debería ser solo pues para el tema de coaching, ¿cierto? Sino a nivel personal, ¿sí? ¿Qué tanto le exijo yo al otro, pero qué tanto me exijo a mí mismo, ¿cierto? O qué tanto estoy dando para poder recibir. Las personas están mucho más conscientes de lo que ocurre en el exterior que en su interior, ¿no? Y esto es muy coloquial. Así que esto genera un desequilibrio. El hecho de hablar de un juego interior sugiere que hay un juego exterior y el límite entre los dos es la piel, ¿sí? Así que los comportamientos están justo en el límite de lo que sucede en nuestro interior. Por ejemplo, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones y todo lo que suceda fuera de nosotros. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está complejo entenderlo? No, sí, Bien, profe. Sí. Es interesante que, digamos que esto que puede ser, digamos que algo bastante teórico, ¿no? Y que pues es muy actual, ¿no? Que incluso nos pasa a cada uno de nosotros. Obviamente nosotros no hacemos ese trabajo interno para poder lograr los resultados. Es, digamos, que un trabajo bastante determinante, de seguimiento, de control, de gestión, ¿sí? Para poder llegar pues a ese éxito absoluto. Entonces Galway hace aquí una serie de ejercicios en el Congreso. Invitó a uno de los asistentes al escenario, ¿cierto? Nunca había tenido, ¿cierto?, en su mano una raqueta. Y él lo invita a jugar tenis en una cancha sin polvo de ladrillo. Entonces,
Todas las personas pueden aprender con mayor facilidad y destreza cuando confían en sí mismos, ¿m? Cuando disfrutan el momento, ¿sí? Cuando se olvidan de esos juicios. Algo que pasa en el deporte constantemente, tenemos juicios irracionales, ¿sí? A veces las mismas situaciones, a veces el mismo campo deportivo, las dinámicas de los grupos, ¿cierto? Los compañeros, ¿no? Eso genera inseguridades, eso genera juicios, genera miedos. Bueno, y se concentra en la actividad que se está realizando. Además, al tiempo que transforma sus conversaciones internas y sus creencias. Entonces, mire que esos ámbitos sanos que yo puedo crear, ¿cierto? Cuando yo soy coach, yo debo generar ese ambiente o ese clima bastante que genera bienestar, que genera de una u otra forma esa tranquilidad, esa paz, ¿sí? Eso invita, ¿sí?, a que mi coachee, a mi cliente, de una u otra forma empiece a relacionar, ¿sí? Que cuando un ambiente es sano, ¿cierto? Puedo trabajar en ese ambiente interior también basado en ese bienestar. ¿Mm? Entonces la idea es transformar lo que vemos o sentimos a través de nuestro lente interior, ¿sí? Cada uno de nosotros pues está a cargo de cada uno de nosotros, ¿sí? Y de una u otra forma, él dice, ¿sí? No es mala idea disfrutar de la vida y del trabajo desde una mirada que permita marcar la diferencia en cada persona. ¿Mm? Eso es lo que busca a veces muchas actividades y muchas estrategias en el coaching organizacional. Y que también pues se da en medio de las situaciones entre los grupos, ¿cierto? Y cuando trabajamos en equipo, pues más aún. Entonces, bueno, las preguntas poderosas del coach. Ustedes van a decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas que debo utilizar para poder llegar de una u otra forma a encontrar ese mapa o esa mirada de mirada interior, ¿no? De ese coaching, ¿sí? Entonces, estas son algunas. ¿Disfrutas tu trabajo? ¿Mm? ¿Te gusta lo que haces y trabajas con personas amables? Algunas veces has trabajado con jefes tóxicos, eres un jefe tóxico, ¿no? Cuando son, digamos que, gerentes, ¿cierto? Administrativos, coordinadores. ¿Eres uno de los que va al trabajo porque toca? ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo? ¿Cierto? Son algunas de ellas. Pues obviamente en los aspectos un tanto más individualizados, es decir, depende de la situación, ¿sí? Muchos están, bueno, yo les hablo un tanto de la competencia, otros estarán relacionados más con las dinámicas familiares, muchos de los temas que a veces generan limitaciones tienen que ver con esas dinámicas sociales. ¿Mm? Las más cercanas, obviamente, las familiares, y otras con relación a la pareja, con relación pues al grupo social en el que se desempeña, ¿no? Muchos de los deportistas que nosotros manejamos pues se refugian un tanto en el deporte porque pues viven, ¿cierto?, situaciones bastante complejas y no son líderes en ese camino o en esa vida, ¿cierto? Que están disfrutando, bueno, tratando de disfrutar. Entonces, obviamente de allí depende, digamos que yo les hablé un tanto de esas preguntas que se hacen a nivel organizacional y van específicamente para los jefes. Sin embargo, pues para el campo deportivo yo debo diseñar unas preguntas que no ataquen tanto pues ese nivel personal, pero sí indaguen, ¿cierto? O me den ese mapa, ¿sí? Que eso lo vamos a ver, creo que la siguiente sesión, si no estoy mal. Ah, no, todavía nos faltan 2 temáticas más. Que me den como ese estado, ese informe, ¿sí? De cómo se encuentra entonces en ese caso mi deportista. ¿Listo? Bueno. Preguntas, dudas, inquietudes.
Profe, de lo poquito que escuché, no tengo ninguna duda, pero estaba como interesante. Sí, yo sé que cuando uno dice paz interior, uno dice, ay, paz interior, ¿dónde? ¿De qué se trata eso? La necesito. Porque a veces es como esos objetivos que nosotros vemos que son inalcanzables, ¿no? Eh, digamos que tenemos un comportamiento social bastante arraigado, y obviamente en unas culturas en las cuales estamos corriendo día a día, en las cuales queremos ver resultados ya, ¿cierto? En 5 minutos, en 10, ya. Estamos arraigados a una cultura y a un paradigma, ¿cierto? Unos patrones culturales bastante eh, complejos, nos complejizamos a veces con las situaciones, no somos tan prácticos, le damos mil vueltas a una decisión, eh, nos cuesta ser racionales, somos más emocionales y obviamente pues de allí situaciones de frustración, incluso donde hemos llegado a intentar, ¿cierto?, apagar vidas, ¿no? Incluso la de nosotros mismos. Nos envolvemos en situaciones tan complejas que a veces decimos, ya no quiero vivir más o acabamos con la vida del otro, ¿cierto? Si no es para mí, entonces no es para nadie. Bueno, digamos que este tipo de situaciones que uno dice, ¿en qué momento, ¿cierto?, la vida eh, no tiene pues estos componentes que uno dijera se pueden trabajar. Eh, a mí hay algo que me causa bastante curiosidad y que me parece tan complejo, es hacer esas intervenciones de crisis en los suicidios, ¿no? Digamos, estas mujeres que se arrojaron del puente con sus hijos. Entonces uno dice, o sea, qué, qué nudo, ¿cierto? Qué nudo lleno de miedo, de inseguridad, bueno, de depresión, de ansiedad. O sea, estaba guardado en ese cerebro, ¿sí? Que a la vista de los demás, ¿sí? No se evidenció, ¿sí?, este tipo de situaciones o de toma de decisiones. ¿Mm? Entonces yo digo que el ser humano es complejo, sin embargo, pues hay formas de actuar sobre él, hay formas de generar esas estrategias. No digo que sea algo súper fácil, ¿no? Trabajarlo y trabajar en sí mismo es complejo y trabajar para otros, pues aún así más. ¿No? Eso no quiere decir que obviamente los coaches, los psicólogos o estas personas que trabajan sobre la mente humana, sobre el cerebro mismo, pues sean perfectos, ¿no? Aquí está el vivo ejemplo, ¿no? Entonces, es entender un tanto cuál es la esencia del ser humano, ¿no? Miren que en las organizaciones todavía se pregunta entonces, tanto en los empleados, los operarios, los administrativos, los jefes, o sea, ¿qué tan felices son? ¿Sí? Ustedes saben que a nosotros en los diferentes trabajos, el deporte incluso como profesión, como trabajo, realmente nos hace felices. Ustedes saben que muchos deportistas, muchos entrenadores incluso, están sufriendo este síndrome de burnout, el síndrome del quemado. Tanta exigencia física, psicológica, digamos que muy determinada también por lo social, están desgastando al ser humano. ¿Sí? Entonces miren que hay bastante campo en que trabajar. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, como es que la siguiente temática tiene que ver con inteligencia emocional. Entonces era un componente bastante corto. ¿Y qué hiciste los otros nombres? Tengo este. No, los que traían acá. Bueno, digamos que en este tiempito vamos a trabajar en
en que elijan el tema, ¿cierto? Y les quede más fácil entonces el trabajo para esta semana. Entonces van a elegir una temática. Si quieren pueden volver a revisar el DEA. Si de pronto no tienen alguna idea, lo revisan, ahí está en el Moodle, en la pestaña que dice general. Creo que ya que Julián tiene ahí una idea bastante interesante y es el tema de las limitaciones del coaching, que yo creo que así vas a encontrar bastantes. Pero pues sí sería bueno, no sé qué idea tiene José, Gerson, Andrés. Julián, señor. Profe, una preguntita, para el tema entonces de limitaciones del coaching, de pronto una base de datos o algo así que usted me diga específico, porque uno busca mucho y sale temas muy en general, demasiado en general, entonces de pronto no sé. Mira, está ResearchGate, que es una base de datos. Profe, qué también pena, y la abierta. podemos escribir en el chat. Sí, claro que Copiar el sí. link. Gracias, profe, qué pena. También está Cienci. Cienci, creo que también está abierta, digamos que al. Cienci. Cienci. Mire, es otra. Ahí puedes encontrar, o sea, que estén, digamos que abiertas, porque hay unas investigaciones que no se pueden acceder por los permisos que tienen con respecto a los derechos. Google Academics, Google Académico, ¿qué más? ¿Qué más? Cielo. 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 Ah. Cielo. Ya, ¿cómo van a quedar mis pizzas? ¿Cómo van a Entonces, miren, quedar cerca? cielo. ¿Qué otra? ¿Qué otra se me ocurre? No sé ahorita cómo estén manejando las bases de datos la universidad. ¿Saben? ¿Tienen algún código para entrar o no? Otra. Procast. No sé si Procast les deja ingresar. Yo creo que sí está abierta como a todos. Procast. EBSCO. EBSCO. Otra. Son como las que también, digamos que tienen varias líneas de investigación. Bueno, y las diferentes disciplinas y ¿qué? Ciencias. Sí. Desde allí. ¿A cuántas deben llegar? ¿Sí? Mínimo 5, máximo 10. ¿Sí? De que se basen de allí. Tampoco pues vamos a hacer una revisión sistemática de 50, no. Digamos que el tiempo no nos da. Para la siguiente semana, ¿qué necesito? Que establezcan la temática y que establezcan el objetivo. ¿Sí? Que quieren que el lector encuentre en su investigación. ¿Sí? Una comparación, una información, una ampliación de esa información, ¿qué más? Limitaciones, ¿no? El impacto, ¿cierto? Que logra de pronto pues esa temática. ¿Qué más? Igual yo les voy a compartir el artículo que les estaba compartiendo
aquí por el Meet, ¿cierto? De cómo escribir un artículo de revisión y ahí van a encontrar pues los objetivos, las partes, ¿no? Y yo les voy a compartir entonces en el Moodle el cronograma de entrega de cada uno de esos resultados. ¿Listo? 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 Bueno, profe. Listo, profe. Bueno. ¿Qué más tengo pendientes? Bueno, digamos que esta es la temática que les quería socializar el día de hoy. No quiero iniciar con otra, porque bueno, ya se nos iría una hora más. Bueno, que es con respecto a inteligencia emocional. Entonces, bueno, dejamos hasta allí. Yo me quedo con Gerson, que tenía una duda del taller que realizó. Y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Profe, a las 11 entonces nos conectaríamos nosotros dos. Ya son las 11:40. A las 12, perdón. ¿Sí? Sí, no hay lío. Listo, profe. Gracias. Bueno, vale. Que estés bien. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, feliz tarde. ¿Quieren algo? Ya. Voy a hacer Listo, Gerson. Entonces, la retroalimentación. Ya cené. Yo cené. Te voy a compartir acá la pantalla de tu parcial. Ahí alcanzas a ver. Sí, profe, perfecto. Listo. Entonces, bueno, la primera pues estaba fácil, ¿cierto? Es fácil. Dentro de la misma información que trae la definición, pues hacer referencia a las necesidades del cliente como ese eje central en el cual se basa pues la sociedad francesa del coaching. Timothy Galwell, sí, así como lo vimos el día de hoy, pues se le atribuye el padre del coaching, porque pues de una u otra forma identificó en el proceso, en su proceso interior, ¿no? Cómo una jugada tan fácil pudo haber generado un resultado tan negativo con respecto a esa final que tuvo en tenis, ¿no? Porque pues fue por una situación deportiva en la cual llegó a generar pues algo tan revolucionado como es el coaching deportivo. Aquí, tuviste la mitad bien de este. La analogía carruaje, conductor y cliente hace referencia a los 3 roles que nosotros encontramos en el coaching, ¿cierto? Uno que es el coaching, que es el proceso, coach, que es nuestro entrenador, por decirlo así, ¿cierto? Nuestro líder en el proceso, y el coachee, que es el cliente, que es quien recibe el proceso. Entonces, estaba bien hasta la mitad. ¿Listo? Listo, profe. Bien, 3, el cuarto. Así es, digamos que obviamente aunque Timothy Galway encontró pues muchas estrategias que estuvieron basadas incluso en el coaching organizacional, pues hay una oleada, por decirlo así, un surgimiento en Estados Unidos del coaching como modelo deportivo. Entonces, eso está bien. Tomar conciencia de sus objetivos o metas a conseguir, reconocer cuáles son sus motivaciones, conocer el proceso, salir de la zona de confort, esperar dificultades y aplicar herramientas, hacen parte del proceso del coach. Muy bien. El factor más importante en la relación de coach y coachee, ¿cierto? Es la confianza. Más que el rapport, porque el rapport tú lo generas durante el proceso, ¿cierto? Como esa empatía, es la confianza. ¿Listo? Okay, para poder de una u otra forma llegar a ese rapport. ¿Sí? Lo primero es la confianza. Entonces ahí, esta estuvo bien, ¿cierto? Digamos que en su orden, ¿sí? Cada uno de estos procesos pues determina estas palabras en inglés, ¿cierto? Que es objetivo, realidad, opciones,
¿cierto? Y corresponden también, digamos que a lo esperado. Bueno, la herramienta básica es la de realizar preguntas o el arte de hacer preguntas y son todas las anteriores. ¿Listo? Entonces acá tuviste la mitad del punto. Obtener información precisa y de calidad también hace parte de hacer esas preguntas, ¿sí? Otros de los aspectos es poder desarmar ese diálogo interno que a veces es erróneo, que hace alusión a esas falsas creencias, a esos miedos. ¿No? Y tú tienes que desarmar Pues, ese diálogo interno. Señor. pues como en la pregunta decía herramienta básica, profe. Pues Ajá. dudé en la Ya parte de entiendo. todas las anteriores. Bueno, ahí de pronto pues solo hace referencia a una. Bien, bueno. Listo. Vamos en la 8. La 9. ¿Cuáles de las siguientes vertientes que hace fundamental el coaching deportivo? ¡Ay, qué arañate! Ay, qué pena. La inteligencia emocional no es una vertiente, ni el entrenamiento. Son estrategias, ¿sí? Obviamente en las que se basa, o temáticas en las que se basa para poder trabajar, ¿cierto? En el coaching. Las vertientes están desde la psicología y la lingüística, ¿vale? Listo, profe. Bien. Y 10. Realizar una breve reseña de la leyenda Barker Base. Aquí me diste pues muchos de los aspectos que posiblemente se utilizaron, pero pues hacía falta evidenciar cuáles eran los roles que se veían en la película. Sí. Ok, ¿Listo? Pues ahí falta un poquito. Eso sería todo. listo, profe. ¿Listo? Listo, Gerson. Bueno, pues obviamente no es fácil tampoco ponerse al día de cuántas sesiones, 4, más o menos. Sí, profe. Sí, no, yo entiendo. Ahí antes pudiste, digamos que de una u otra forma contestar e indagar sobre cada una de las respuestas. También se me olvidó, yo dije, qué inteligente. Compartirte pues obviamente las presentaciones para que tuvieras ahí también tiempo de estudiar. Pero bueno. Bien, fue un proceso bastante rápido y obviamente pues ahí das cuenta del ejercicio, ¿no? Bueno, Listo, profe. pues Profe, nada, la otra señor. duda es que yo entré, pues al principio de la clase yo entré como por pedazos porque tenía problemas en la señal. Ok. En sí, el trabajo que toca hacer, el proyecto de clase, es Sí. elegir una temática de acuerdo a qué. Entonces vamos a hacer una revisión bibliográfica. La revisión Ajá. bibliográfica es un documento, es un informe. ¿De qué? Yo le pongo de 4 grandes categorías, no. ¿Cómo le ponemos el nombre? 4 bloques, por decirlo así, de información. Una que tiene que ver con establecer un objetivo y una temática que quieras investigar. Ajá. Obviamente, pues con respecto al coaching. 2, con establecer una estrategia de búsqueda de esa información. ¿Sí? Entonces tengo que buscar unas bases de datos, tengo que realizar una organización de esa información que encontré. ¿Para qué? Para establecer un grueso de esa revisión. ¿Sí? No sé si tú has visto artículos de revisión que traen introducción, bueno, traen el resumen, introducción, obviamente un desarrollo de esa temática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú quieres investigar el liderazgo del entrenador en los Paralímpicos, es un ejemplo. Entonces tú dices, bueno, en los motores de búsqueda o en las diferentes bases de datos encontraste 10 artículos que dicen o que trabajan el liderazgo en entrenadores, ¿cierto? De grupos paralímpicos o de deportes paralímpicos. Entonces tú miraste pues el resumen que haga parte obviamente de la línea que tú estás investigando y desde allí entonces determinas unos criterios de inclusión-exclusión. ¿Qué son esos criterios? De los 10, te encontraste que solo 8 hablan del liderazgo del entrenador y del paralimpismo o de los deportes paralímpicos, que los otros 2 fueron excluidos porque solo hablan del liderazgo del entrenador. Entonces te quedaste con 8. ¿sí? Obviamente todo ese proceso lo vas a contar en el artículo.
Entonces tú vas a decir, bueno, se realizaron tales búsquedas, en los cuales se tuvieron en cuenta estos criterios de inclusión y exclusión, y con los cuales pues nos abordamos en 8 artículos. Entonces, en el desarrollo, ¿qué vas a poner? En el desarrollo, tú vas a decir, bueno, tengo los más antiguos y los artículos más antiguos y los más nuevos, los más contemporáneos. Entonces, los más antiguos tienen una idea errática de que el liderazgo solo se da cuando el entrenador tiene un contacto con el deporte, ¿sí? Es un ejemplo. Sin embargo, los artículos más recientes nos dicen que el liderazgo viene fundamentado en los conocimientos del entrenador, ¿sí? Obviamente, pues eso ampliado, ¿sí? Y direccionado bajo una organización que le dé a esa información. Luego vas a buscar una discusión en las cuales pues vas a poner, digamos que en contraparte las discusiones o las diferentes teorías que hayas encontrado en los artículos. Y de últimas haces unas conclusiones, unos resultados o unas conclusiones, ¿sí? Entonces tú como investigador encontraste que hoy en día no es tan relevante, ¿cierto? El liderazgo, por decirlo así, en el deporte paralímpico, sino que lo más importante es el entrenador. Obviamente, pues yo te estoy resumiendo en 3 palabras lo que posiblemente puedas escribir en 2 o 3 párrafos, ¿no? Y digamos que en esos resultados y en esas conclusiones ya cerrarías o se acabaría el artículo. Obviamente, pues con sus referencias. ¿Listo, profe? Este artículo, sí, máximo tendrá 5 hojas, no tiene nada más. Y estas 5 hojitas van en forma de artículo. Entonces, primero pues el resumen en la parte central y de ahí para abajo pues en 2 columnas, que es como se presenta generalmente el artículo de revisión. Y digamos que ese es el específico, el formato. No lo vas a hacer de una semana para otra, sino que vas a hacer varias entregas. O sea, el trabajo va a ir evolucionando según lo que les vaya solicitando semana a semana. Listo, profe. Y el trabajo lo vas a realizar en 2 cortes, o sea, en este segundo corte y en el tercer corte, ¿sí? Para la semana más o menos 15, antes del parcial, la idea es que hagamos una socialización de qué fue lo que encontraron con esos artículos, ¿sí? Entonces, un objetivo que te diga, no, yo quiero que el lector entienda cuál es el posicionamiento del liderazgo en el mundo. Ah, bueno, ¿qué encontraron? No, que pues está muy, no está valorizado, o no hay un componente científico, o no es de conocimiento general, ¿sí? Vas a encontrar miles de aspectos pues dentro de esta investigación. Eso es lo interesante, ¿sí? Que podamos dar cuenta de que bajo el aula, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio que a veces es tan tedioso, ¿cierto? Pero que obviamente maneja unos intereses y unas temáticas pues bastante definidas, ¿sí? Y que son afines obviamente a lo que estamos trabajando. Eso es. Listo, profe, perfecto. Sí, no es tan complejo. Digamos que yo no sé, tú eres de homologación o Yo soy de reintegro, profe, yo ya soy en de 10º semestre. Ah, bueno, ya vas a acabar. Solo te Sí, faltan señora. estas asignaturas y ya. Sí, señora. ¿Y trabajo de grado estás haciendo? Sí, pero pues yo tuve un inconveniente con mi proyecto, entonces estoy esperando la dirección que me soluciona con esa nota, profe. Porque si no me soluciona, tengo que hacerlo. Y si no, ya solo me faltaría esta y semilleros para terminar. Ay, Dios quiera, se te arregle. Bueno. ¿Luego tuviste algún inconveniente que con el asesor o No con el profesor que era de la materia de proyecto de investigación, porque como que la universidad tuvo exceso de pago con el señor y el señor las notas como que no las subió completas. exceso de pago? Si era un chiste, Gerson, qué chistoso. Sí, es complejo ese tema. Ay, o sea que tú estás desde que hace 2 años. Sí, señora. Ay, Dios mío. Pero Bueno, entonces me acabaste de mandar la idea de lo que quiero hacer del artículo de investigación de este semestre para tu materia. listo, genial, me encanta. Listo.
que de acá salga, digamos, que surja todo y no se queden tampoco pues en el limbo. Esa es la idea. Listo. No, porque digamos, el proyecto de investigación que yo tenía era una aplicación tipo Sí. APK que fomentara o promoviera el inicio de la actividad física desde cero. Pero Ajá, entonces en tu materia voy a hacer la investigación, el coaching, ajá. desde la perspectiva del inicio de la actividad física desde cero. Ah, bueno, interesante, súper interesante. Entonces vamos Listo. a ponernos a buscar a ver qué encuentro, profe. Listo, dale. Bien. Listo, Gerson. Entonces, cualquier duda, inquietud, yo no sé si ya tienes mi número de celular, si te lo compartí por el correo. Sí, profe, yo ya lo tengo. Ah, listo. Bueno, cualquier cosa me escribes, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Que te vaya bien.